Después tenemos el gobierno de Francisco Solano López de 1862 y 1870. Esto coincide con la Guerra de la Triple Alianza, que se da de 1865 a 1870. Esta guerra fue un conflicto bélico el más devastador de América del Sur del siglo XIX. Enfrentó a Paraguay contra una alianza formada por Brasil, Argentina y Uruguay. Este conflicto tuvo consecuencias más devastadoras para Paraguay. En 1880 tenemos la presencia del general Bernardino Caballero. Él fue una figura clave para la construcción nacional de Paraguay tras la Guerra de la Triple Alianza. Su legado abarca tanto el campo de batalla como la organización del Estado moderno. Él fundó el Partido Colorado en 1887. En 1902, un hito importante para las mujeres fue el primer periódico dirigido por una mujer. Se llamó La Voz del Siglo y este fue dirigido por Ramona Ferreira. En 1904 se da el golpe de 1904, precisamente ese es el nombre que se le da, y fue durante la presidencia del coronel Juan Antonio Ezcurra. El Partido Republicano estaba sufriendo una crisis de liderazgo. Esto fue aprovechado por los liberales, quienes se reunificaron bajo el liderazgo de Benigno Ferreira, Cecilio Báez y Elías García. Otra guerra muy importante en la historia paraguaya es la Guerra del Chaco, que se da de 1932 hasta 1935. Fue librado en la región del Chaco Boreal, una zona árida y estratégica por su posible riqueza petrolera y acceso al río Paraguay. Fue la guerra más sangrienta del siglo XX en Sudamérica. En 1936 tenemos el golpe febrerista. Fue un levantamiento político y militar liderado por el coronel Rafael Franco con el objetivo de derrocar al presidente constitucional Eusebio Ayala, pocos meses después de la Guerra del Chaco. En 1938 se firma el Tratado de Paz y Amistad y Límites que puso fin a la Guerra del Chaco. En 1954 hasta 1989 se da la dictadura de Alfredo Stroessner. Él instauró un régimen de partido único, represión política, expansión agroexportadora y grandes proyectos de infraestructura como Itaipú. En 1989 hasta 1993 tenemos la presidencia de Andrés Rodríguez, que es cuando inicia el periodo democrático. Él promulgó la Constitución de 1992 que modernizó el sistema político, legalizó partidos de oposición y promovió apertura internacional. Último hecho importante que sería actualmente, tenemos la presidencia de Santiago Peña, ¿verdad? Perteneciente al Partido Colorado. Ahora vamos a conocer los tiempos de la historia, el lineal cronológico, ¿verdad? Los hechos sincrónicos y diacrónicos. ¿Qué son los hechos sincrónicos? Son distintos hechos que ocurren de forma simultánea en distintos lugares. Por ejemplo, mientras que en Paraguay se daba en 1537 la fundación del fuerte Nuestra Señora de la Asunción por el capitán Juan de Salazar y Espinosa, en el contexto europeo se libraba la Tercera Guerra Turco-Veneciana y continuaba la Guerra Italiana por el control del norte de Italia. Luego, ¿qué son las diacronías, verdad? Es una sucesión de acontecimientos en el tiempo. Por ejemplo, si queremos conocer la diacronía de la Guerra del Chaco, tenemos que conocer las causas, el proceso del conflicto y las consecuencias. Aquí podemos ver sucesión del tiempo de las causas. Por ejemplo, en 1931 tenemos la manifestación de los centros de estudiantes y obreros exigiendo la defensa del Chaco ante las invasiones bolivianas.
Si queremos conocer el proceso del conflicto, aquí tenemos, por ejemplo, cómo en 1933 Paraguay declara oficialmente la guerra a Bolivia y las distintas batallas, la batalla de Campo Vía en 1933, la batalla del Carmen en 1934 y la última batalla, la de Parapití en 1935, donde el ejército paraguayo logra vencer a los bolivianos. Como consecuencia, tenemos primero el Protocolo de Paz del Chaco, que va a establecer el cese de hostilidades y sentar las bases para posibles negociaciones. En 1938 se firma entonces el Tratado de Paz, Amistad y Límites del Chaco, lo que pone un fin definitivo a la Guerra del Chaco. Ahora también otro ejemplo, tenemos la diacronía de la conquista del Río de la Plata. Primero tenemos precisamente los primeros descubrimientos a Juan Díaz de Solís, Alejo García, Sebastián Gaboto. Luego tenemos las fundaciones que se realizaron y luego la fundación de Asunción. Es importante tener en cuenta aquí la capitulación de Toledo, que fue una firma que realizó Carlos V y don Pedro de Mendoza, el primer adelantado, para iniciar legalmente la conquista del Río de la Plata. Luego tenemos la llegada de don Pedro de Mendoza al Río de la Plata. Luego la fundación precisamente del fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Y por último el periodo de conquista y evangelización. Luego vamos a conocer los tiempos de Braudel, que son tres: los acontecimientos, la coyuntura y la estructura. Los acontecimientos son hechos de corta duración, generalmente políticos. Las coyunturas son de mediana duración, generalmente económicos. Y las estructuras son hechos que han perdurado durante el tiempo, son continuidades que se han establecido tanto que ya conforman instituciones. Vamos a ver en la historia paraguaya qué hechos pueden ser considerados estructuras, coyunturas o acontecimientos. Como acontecimiento podemos mencionar la fundación del fuerte Nuestra Señora de la Asunción, la división de la provincia gigante de Indias, la firma del Tratado de Paz y Amistad y Límites. Como coyuntura tenemos la presidencia de Carlos Antonio López, que constituyó un periodo de transición en el que Paraguay pasó de una economía semi-aislada a un modelo de modernización encabezado por el Estado. Luego tenemos la posguerra, que va de 1870 a 1900 aproximadamente. Este periodo se caracterizó por la reconstrucción del país, la inestabilidad política y los grandes cambios económicos y sociales, como el inicio del modelo agrícola exportador. Luego tenemos los gobiernos liberales, que van desde 1904 a 1936. Este periodo representa cambios económicos y administrativos. Por ejemplo, en 1905 se liberó la importación de vehículos, se creó el Banco Paraguayo y se incrementó el patrimonio de la industrial paraguaya, mejorando las finanzas públicas, y grandes empresas incrementaron su capital. Luego, como estructura, podemos mencionar la rivalidad bipartidista que ha existido y sigue existiendo entre el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, porque ha persistido temporalmente desde la Revolución Liberal de 1904, que tenemos acá el golpe de 1904, hasta el golpe febrerista de 1936, lo cual ha ocasionado golpes de Estado, derrocamientos, guerras civiles y por ende muertes. Y esta rivalidad se ha arraigado tanto al pensamiento colectivo, que actualmente otorga privilegios según al color al que pertenezcas. Luego tenemos la influencia religiosa en la vida cotidiana. Sabemos que desde la época colonial, con la llegada de los franciscanos, los jesuitas, ellos fundaron escuelas en las cuales moldeaban la conducta y los pensamientos de las personas. Actualmente la iglesia sigue cumpliendo esa labor.
Es tanto la influencia religiosa que muchas celebraciones que hacemos normalmente en nuestras vidas, como el matrimonio, incluye ese aspecto espiritual. Luego tenemos la mentalidad colectiva inclinada hacia la supremacía masculina. Durante la época colonial, las familias eran patriarcales, organizadas en torno al padre como cabeza absoluta. Más adelante, en el siglo XIX, la legislación limitaba los derechos civiles y políticos de las mujeres. De hecho, que el primer voto femenino en el Paraguay se da en 1961, después de haberse creado el primer centro feminista en el Paraguay, que fue en 1921. O sea, 40 años después se da el primer sufragio femenino. En el siglo XX tenemos que durante la dictadura de Stroessner las mujeres fueron excluidas de espacios de poder formal y hoy en día existen altos índices de violencia de género y una cultura del silencio. Luego tenemos el clientelismo político, que desde la época colonial se manifestó mediante relaciones de patronazgo y dependencia de autoridades locales y la población. Estas relaciones basadas en favores donde el acceso a recursos como tierras, o posiciones de poder eran otorgados a cambio de sumisión. Hoy en día es notable que el Partido Colorado ha ejercido un dominio prácticamente ininterrumpido del poder, estableciendo lazos similares al patronazgo, hoy llamado nepotismo. Por último, tenemos la economía dependiente de la agricultura. Desde el periodo aborigen se mencionó que los guaraní han subsistido a través de la economía agrícola y hoy en día la agricultura se constituye como la principal actividad económica de este país. Por último, para ir cerrando, tenemos el marco conceptual donde tenemos hechos de causalidad, continuidad y cambio. Las pretensiones de la Junta de Buenos Aires fueron causa de la batalla de Paraguarí y Tacuarembó, que dieron como resultado el surgimiento de un sentimiento colectivo nacional, ya que ambas victorias le demostraron a los soldados paraguayos el valor y la capacidad que tenían para defenderse por sí mismas, y así podemos mencionar también la traducción del catecismo en la lengua guaraní. Si nos preguntamos por qué el guaraní se estudia de forma escrita, si siempre fue esencialmente oral. Y es debido a esta traducción que realizó el padre Luis de Bolaños. Como continuidad, tenemos la artesanía tradicional. Sabemos que en el periodo aborigen la mujer guaraní se dedicaba a la cestería y alfarería. Por ejemplo, se sabe que tejía cestos con hojas de pindó y otras con tiras de tacuarembó. En cuanto a la alfarería, el artefacto más elaborado eran las urnas funerarias. Hoy en día, gran parte de la población paraguaya se dedica a estas actividades, manteniendo viva la tradición. Luego tenemos el uso de plantas medicinales. Los guaraní tenían grandes conocimientos botánicos acerca de las plantas medicinales y actualmente su uso es muy frecuente para aliviar dolencias. También la situación de los indígenas es una continuidad, ya que desde la época colonial ellos han sufrido de despojo territorial, maltrato, marginación, y aunque hoy existan leyes e incluso un ministerio que reconoce sus derechos, muchas comunidades siguen enfrentando pobreza, discriminación y falta de acceso a servicios básicos. Por último, algunos cambios que me gustaría mencionar son la urbanización, ya que sabemos que a lo largo del siglo XX Paraguay pasó de ser un país predominantemente rural a uno cada vez más urbanizado. El sistema de comunicación también ha cambiado. En el periodo aborigen era exclusivamente oral, luego con la llegada de los españoles hubo un choque cultural ya que ellos trajeron consigo el uso de la escritura y el papel, y actualmente ya no solo contamos con una comunicación oral o escrita, sino también con la digital o incluso a través de la lengua de señas, que se ha expandido bastante.
El currículum también ha cambiado, ya que en la época colonial la enseñanza era elemental: leer, escribir, las cuatro operaciones fundamentales y la doctrina cristiana era lo que se proporcionaba a los estudiantes. Actualmente este currículum se ha diversificado y se enfoca en distintas áreas del conocimiento. Las transformaciones demográficas, según Rafael Eladio Velázquez, en la época colonial se realizó el famoso empadronamiento por el fray Bartolomé de las Casas con una cifra de 38.666 personas. Y según el último censo, actualmente hay en Paraguay 6.109.903 habitantes. Gracias por su atención.